Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, yo soy Rafael, me dedico a temas de mindfulness, que vamos a ver qué tiene que ver con el tema de las emociones positivas. Y bueno, con la ayuda o en colaboración con Finesa, que es un poco la persona que nos introduce también en el mundo de las empresas, ¿no? Ya que tengo yo público la parte empresarial. Para mí, en primer lugar, daros las gracias por esta oportunidad del desayuno que en su día intentamos organizar y por impedimentos de última hora pues tuvimos que posponer y luego nos vino pues todo el tema del COVID, con lo cual, bueno, estamos en un formato online. No es lo mismo que presencial, pero yo creo que lo podemos hacer muy bien. La verdad es que yo estoy contento con el resultado de las intervenciones también online. Como os ha comentado, de acuerdo, y yo haré algunas paradas a lo largo de la intervención por si queréis comentar. Podéis levantar la mano, podéis activar la cámara, el micro, lo que queráis, ¿de acuerdo? No es algo muy técnico, hablamos de emociones positivas. Mi labor fundamental en las prácticas que hago en los cursos de mindfulness es más bien casi desmontar los pensamientos negativos. Es decir, al final la balanza entre pensamientos positivos y negativos, lo que sabemos por la neurociencia nos dice que tenemos, ya os explicaré por qué, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Tenemos más veces, o sea, 5 veces más pensamientos negativos que positivos. ¿De acuerdo? 5-1 es la proporción. Esto es una barbaridad, ¿de acuerdo? Es una barbaridad en cuanto a que tendemos ese vaso medio vacío, es prioritario en nuestra experiencia. No porque estemos mal hechos, ¿de acuerdo? Sino porque ahora, como os voy a explicar, evolutivamente nuestro sistema neuronal, nuestro cerebro ha crecido por capas, desde capas muy primitivas en las que la necesidad de supervivencia era lo vital, a capas un poquito más elaboradas, más evolutivas, en las cuales, pues bueno, como os voy a poner ahora en la imagen, pues bueno, son distintos elementos que no porque aparezca uno nuevo, como puede ser las relaciones sociales, el proceso emocional o las capacidades cognitivas, desaparecen los anteriores. Es decir, filogenéticamente, históricamente, evolutivamente, tenemos una serie de herramientas que nos han permitido sobrevivir, nos han venido muy bien en momentos donde la supervivencia era muy limitada, solo sobrevivían unos pocos, unas pocas, y ahora mismo estos elementos nos siguen acompañando. Como leía no hace mucho, ¿no?, en un autor que me gusta mucho, que es Desmond Morris, que nos examina a los seres humanos como animales, decía, si es que nos acabamos de caer de los árboles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Acabamos de bajar de los árboles y nos queremos acudir toda nuestra carga genética, ¿no? Cuando en nuestra carga genética pues hay necesidades de supervivencia vitales, ¿no? Por ejemplo, ahora en el momento que estamos viviendo, donde hay mucha incertidumbre, donde hay miedo, donde hay muchos elementos que lo que hacen es activar nuestras capas más primitivas. Estamos en una especie de supervivencia, a ver, todo contextualizado, ¿de acuerdo? Tenemos agua, tenemos comida, tenemos un lugar en el que acogernos, de acuerdo, pero eso no implica que en nuestro proceso mental hay una parte que es muy de supervivencia, que esté muy activa. Y eso provoca desde ansiedad, miedo, dificultades para dormir, problemas relacionales, en la alimentación, otro montón de elementos que vamos a intentar entender y explicar por qué y qué podemos hacer al respecto. Bien, pues voy a compartir una diapositiva que nos va a servir de guión para no perderme yo y para acompañaros lo mejor posible. A ver. Aquí está. La vamos a compartir. Vale. Esta es una diapositiva con la que empiezo muchos de los cursos, de los talleres que doy en las empresas también, que un poco aprende a navegar en el río que nos lleva, ¿no? Mi experiencia cuando yo empecé a dar cursos también era, me acabo de sonreír, me acabo de dar cuenta de una cosa. Cuando yo empecé a dar cursos estábamos en la crisis del tema del 2008, ¿vale? Yo empecé en el 2010 a dar cursos y me acuerdo que todavía, bueno, pues había mucha compulsión con todo lo que había sucedido, muchas pérdidas de trabajo, laborales, que arrastraban relaciones personales, bueno, fue también un caos, ¿no? Y yo como daba cursos con las personas que también estaban viviendo este caos, ¿no? Como podemos estar viviendo ahora, quizá tenía esa sensación de que estaban con sus procesos de ansiedad, con sus miedos, con sus angustias, en un río que nos arrastra, ¿no? Esto es un río de aguas bravas en el cual una vez que te metes en él, pues ya casi que me tengo que dejar llevar, ¿no? Entonces yo estaba entrenando las prácticas de mindfulness, ya empezaba a dar mis cursos y yo les proponía un poco que no se trata
de evitar, porque esto es la vida, yo no puedo salir, ¿de acuerdo? De aquí, porque estoy metido. La vida ahora mismo está pegando fuerte, nos está haciendo girar rápidamente, a veces nos choca contra una roca, contra un árbol, y yo propuse esto, ¿no? ¿Y por qué no aprendemos a navegar? No puedo salir del momento que me ha tocado vivir, ¿de acuerdo? Pero sí puedo construir un barco y aprender a pilotarlo lo suficiente pues como para no estamparme continuamente y no tener esa sensación que todo mi esfuerzo se limita a poder sacar la cabeza del agua para seguir respirando, ¿de acuerdo? A veces es cierto, no tenemos más energía ni más capacidad que sacar la cabeza para poder seguir respirando, pero lo que tratamos de hacer con las prácticas de mindfulness que yo entreno es aprender a navegar, ¿vale? En este 5-1 que decíamos de emociones positivas, emociones negativas, pensamientos positivos, pensamientos negativos, se trata de aprender a navegar para que esa tendencia hacia lo negativo, hacia lo conflictivo, pues no sea la que venza. ¿Vale? Este sería el río un poco de esa negatividad, podríamos decir, que nos arrastra. ¿Bien? Brevemente, no vamos a entrar aquí en grandes explicaciones, pero lo que sabemos en nuestro cerebro, tenemos partes más primitivas, como os comentaba, estamos del tallo cerebral, y está una parte, que la parte del cerebelo, y una parte pequeñita que veis ahí en el centro, que es la amígdala. La amígdala tenemos dos regiones que podríamos denominar amígdala en cada hemisferio, y se le denomina el órgano del miedo. Bueno, es una forma muy sencilla, pero es un elemento básico, es sal corriendo, lucha. ¿De acuerdo? Los procesos de lucha-huida o a veces también la inmovilidad, ¿de acuerdo? Porque es un poco una estrategia que usan muchas especies, es quedarse inmóvil para que el depredador no los localice, ¿de acuerdo? Nos inmoviliza. Y esa inmovilización también nos ocurre a nosotras, nos ocurre a nosotros cuando la situación nos genera mucha ansiedad, mucho miedo y no tenemos clara el siguiente paso. Y a veces nos entra bloqueo. No podemos pensar con claridad, no podemos tener motivación para iniciar ningún proyecto, para continuar con lo que estábamos haciendo. Esto, insisto, no es ni bueno ni malo, es una tendencia que hemos heredado. En ese sentido, lo que hacemos es trabajar esa embarcación para poder navegar en ese río, ¿no? Hablamos del cerebro reptiliano, una parte muy antigua, ¿no? 500 millones de años. Impulsos, el instinto básico de supervivencia parece ser no, está relacionada con estas áreas más primitivas que compartimos con la gran mayoría de las especies que pueblan este planeta. Bien, posteriormente, muchos millones de años después, se desarrollan otras áreas que tienen que ver con las emociones. Hablamos de emociones positivas. Bueno, pues aquí tenemos el cerebro límbico. Esto se llama el cerebro triuno, una clasificación que se hizo en un momento, ¿no? 200 millones de años. Todo el Perdona, tema Rafael. es la Yo gestión de las solo, relaciones más o Rafael, menos está recogida o en estas áreas, siendo muy simplistas, porque aquí hay cierta controversia. Son áreas preponderantes, ¿de acuerdo? Pero no únicas. Y por último, nuestra capa jovencita, como decía Desmond Morris, nos acabamos de caer de los árboles, la parte cognitiva. Hablamos de 100 millones de años. Es lo más nuevo. ¿Esto qué implica lo que os decía antes? Que capas más antiguas, imaginaos que esto es el tallo cerebral, mi pulgar sería el sistema límbico y los dedos que rodean sería la capa nueva, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que todo lo nuevo, esto que nos alardeamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Conciencia, capacidad cognitiva, etcétera, etcétera, envuelve el resto de las capas. No han desaparecido. No porque estemos ahora aquí, en este proceso más cognitivo, significa que no seamos seres emocionales o que no nos manejemos por instintos muy básicos de supervivencia. Esto sigue existiendo en nosotros y debe existir. ¿Vale? Debe existir porque si no, no podríamos evolucionar ni sobrevivir. Bien. Lo que ocurre es que en esa desproporción, en esa balanza 5-1, pues nos interesa tener herramientas, ahora que conocemos esto desde la neurociencia, nos interesa tener herramientas para que esta parte más emocional o más primitiva no sea la que dirija nuestras acciones y sobre todo la que maneje el clima interno de cómo nos encontramos. Bien, os voy a hablar de otro tema que tiene que ver con el síndrome general de adaptación, que esto para mí fue un gran descubrimiento, yo lo estudié en otra área totalmente distinta, perdona, pero Rafael. que entendamos cómo ¿Me oyes? funciona. ¿Perdón? Sí, que no están pasando las diapositivas. ¿No está pasando la No, diapositiva? estoy viendo la primera todavía. Vale. ¿Esta la estás viendo? Nadie la ve. La del Bueno, río, veo la del río. pues si estamos, o sea, que os he contado todo lo del cerebro y estamos sin río. Claro. Vale, no pasa nada. Voy a volver a compartir y me decís si se ve o no se ve, ¿de acuerdo? Voy para acá.
En principio, aquí lo tengo. ¿Veis la diapositiva ahora? La ¿Sí? del cerebro. La del cerebro. Si ¿Sí? pasas a la siguiente, ¿Van para allá? sí, ahora sí. Bien. Gracias. Bien, pues si hablamos del síndrome general de adaptación, esto es algo muy interesante de comprender porque entenderemos por qué la necesidad de tener momentos de pausa, de descanso, de recuperación, de todos los agentes estresores que tenemos en el día es vital para poder progresar. Sí, a veces lo decimos como, bueno, si me queda tiempo, no, cuando llegue a casa lo damos como por, ¿cómo explicarlo? Como que, bueno, si llega bien y si no, no. No es que llegue, es que es imprescindible que llegue. Si no tenemos momentos de pausa, no tenemos momentos de recuperación, no podemos avanzar. Pero esto como seres biológicos, ¿de acuerdo? Hablamos que tenemos agentes estresores, partimos de una capacidad inicial, un nivel de energía, de motivación, de ilusión, ¿de acuerdo? Y aparece pues lo normal, pues ciertos conflictos, cuestiones a resolver, etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente mis capacidades a lo largo del día van cayendo. Empiezo a estar más cansado, tengo menos capacidad de resolución, me vuelvo más reactivo, bien, normal. Esto es como un entrenamiento. Imaginaros que el estresor es que he ido al gimnasio, ¿vale? Pues cuando salgo del gimnasio de una sesión intensa, lógicamente pues estamos más cansados, nuestra capacidad baja. Pero gracias a que iniciamos un periodo de descanso, nuestro sistema biológico es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solo nos recupera, ¿vale? Sino que nos prepara ante el siguiente impacto. ¿Bien? Con lo cual mejoran nuestras capacidades. Es decir, cuando yo tengo agentes estresores, que es una forma de evolución básica, mi sistema no solo se recupera, sino que se prepara para el siguiente ataque, podríamos decir. En el caso del entrenamiento os lo pongo muy fácil. Si yo estoy haciendo una carga de entrenamiento, cuando ya hago esta carga, me dices, levántame, coge la caja de leche. Y dices, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque todavía no has descansado lo suficiente como para volver al punto de equilibrio y el sistema dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Te voy a fortalecer la musculatura para que la próxima vez estés más preparada, estés más preparado. Y eso se llama supercompensación. ¿Qué ocurre? Lo pongo en el caso, por ejemplo, de una gripe. Si tenemos, imaginaros, 1000 bichos, ¿de acuerdo? 1000 virus de la gripe y el sistema genera defensas, no genera 1000 defensas, genera 10.000. ¿Por qué? Porque se prepara para el siguiente ataque. Bien, más o menos nos queda claro, hacemos así con la cabeza que os estáis viendo, ¿vale? Y este sistema es muy válido, nos permite mejorar y evolucionar, ¿de acuerdo? Esto es un sistema básico que hay que comprender para entender por qué necesitamos descansar, alimentarnos bien, recuperarnos, cambiar nuestro entorno de un entorno de mucha agitación, de mucho estrés, a un entorno más sano, ¿de acuerdo? Más equilibrado, porque nuestro sistema biológico necesita recuperarse para poder prepararse para la siguiente batalla, podríamos decir, ¿vale? Y esto es algo que no respetamos. En el tema del entrenamiento, por ejemplo, si aquí os lo pongo, si no hay fases, ¿estáis viendo la diapositiva? Bien. Si no hay fases de descanso, no puedo recuperar. Bien, y si no puedo recuperar, lo que ocurre es que aparece el siguiente agente estresor al día siguiente, y otro problema, y otra dificultad. Y como veis la curva de abajo, mis capacidades se van disminuyendo. Bien, cada vez tengo menos recursos para hacer frente al nuevo día. Bien, y esto es muy importante de conocer porque os habrá pasado, creo yo, como me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Es que no puedo, y ahora esto, es que cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez tengo menos recursos, estoy más fatigada, estoy más fatigado. Entonces, es que, claro, no estás cumpliendo la norma biológica básica, que es que tienes que parar y recuperarte, ¿vale? Recuperarte para que tu sistema biológico genere los recursos necesarios para mejorar. ¿Vale? Yo vengo del mundo deportivo, del mundo del entrenamiento. Para mí esto es una cosa básica, ¿no? Lógicamente un atleta no está dando vueltas a la pista todos los días, a toda la pastilla, y no come y no descansa y sigue dando vueltas. ¿Así va a mejorar? No, así va a fatigarse y va a entrar en una fatiga crónica. Como nos pasa también a las personas normales, podríamos decir, no atletas, que caemos en procesos de fatiga crónica también, ¿vale? Y llevan en cuadros de hasta depresión. Nuestros recursos no pueden con las demandas del entorno. Bien, vamos a distinguir dos tipos de agentes estresores. Primero, los reales. Evidentemente, si hay un cambio inesperado en tus funciones de trabajo, un deadline de esto de tiene que entregarse
pues tus recursos están ahí a tope, ¿no? Desajuste entre demandas y recursos internos, esto es muy importante. A veces lo que nos exige el entorno, el medio, el cliente y nuestros recursos internos, pues están descompensados. Con lo cual nos esfuerza o nos tenemos que sacar de nuestro interior el máximo de energía y el máximo de recursos. Bien, te pueden diagnosticar X, algo del corazón, presión arterial, problemas con algún miembro de tu familia. Lógicamente, estamos vivas, estamos vivos y nuestro mundo laboral no es lo único, aunque a veces nos parece que sí, ¿no? Dificultades económicas. Bueno, estos son agentes estresores reales y no podemos hacer nada porque estamos vivas, estamos vivos y estamos en un entorno determinado. Pero vamos con la otra parte, que es la que más nos interesa. Pero es que tenemos agentes estresores autogenerados. Bien, pensamientos catastrofistas, ¿no? Cambios en el trabajo, los ERES, cese de actividad, las ayudas, todo lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahora? Me va a pasar esto, ha cambiado por qué, no me encuentro muy bien, a ver si voy a tener esta enfermedad que tiene mi padre, me tengo que cuidar por... Bueno, en las relaciones últimamente discutimos por todo, es que no encontramos un momento para estar bien. Bueno, todos estos pensamientos, ¿de acuerdo? Son agentes estresores, igual que los reales, es decir, a nivel biológico, tienen el mismo impacto que los reales. ¿Vale? Esto es muy importante que lo comprendamos. Pero son autogenerados. ¿Bien? No están en el medio, sino que son procesos o proyectos mentales, proyecciones mentales, como os decía ahora, antes, por la tendencia a nuestro vaso medio vacío, ese 5:1, entonces nos está generando estrés. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que hablamos de un agente estresor por excelencia, que es la incertidumbre. La mayoría sois profesionales, tenéis una empresa, un negocio, autónomos, autónomas. Bueno, hablamos de incertidumbre. ¿Quién no vive la incertidumbre? Bueno, pues casi todos los días, ¿no? Y mayor o menor medida. Y ahora vivimos una época muy, muy incierta. Y esto implica que el nivel de agentes estresores autogenerados se multiplica. Tengo menos a lo que agarrarme. Cada vez hay más incertidumbre, no hay claridad, pues la política, los medios económicos, bueno, pues al final no nos facilitan tampoco estar tranquilas, estar tranquilos, no hay seguridad. ¿Coincidimos en esto o me pasa solo a mí? Hacer así, ¿coincidimos? Vale, hay un nivel de incertidumbre muy elevado. Entonces esto, como os decía antes, en la estructura del cerebro, dispara nuestro primitivo sistema de detección de amenazas, ¿vale? Y se convierte en agentes estresores continuos, ¿vale? Y aquí os lo pongo, la importancia de esto es que no hay fase de recuperación suficiente. Bien, tenemos una noticia un día, un decreto ley el día siguiente, un confinamiento, unas ayudas que no llegan y todo esto se va sumando. Y todo alimentado por una parte mental que no deja de pintar escenarios catastrofistas muchas veces, en los cuales si no tenemos cierta capacidad de gestión, pues acaban deteriorándonos. Nuestras capacidades se ven totalmente disminuidas. Bien. Esto es un poco el esquema, ¿no? No recupero, ¿de acuerdo? No recupero porque no he tenido un tiempo de descanso suficiente, probablemente porque ya incluso hasta no duerma bien, tengo problemas por todas partes, como se suele decir, el barco hace aguas y mi capacidad se va deteriorando. Y claro, ante la siguiente percepción de amenaza, resulta que mis capacidades están todavía por debajo. ¿Os acordáis el esquema, no? De voy deteriorándome porque no recupero. Con lo cual, el siguiente agente estresor se vuelve todavía más difícil. Sigo sin recuperar, pierdo capacidad y esto es un ciclo. Un ciclo donde hay un desequilibrio entre las demandas y los recursos internos. Si tú no descansas bien, si tú no recuperas optimismo, si tú no recuperas energía, cada vez los agentes estresores se vuelven más difíciles de superar. Y esto es un ciclo bastante pernicioso. Un círculo vicioso, una de las estrategias que os voy a proponer es aprender a cortarlo, ¿no? Os lo pongo aquí, ¿no? El estrés continuado provoca un desequilibrio global. ¿Y esto en qué se traduce? Dificultades en el sueño, tenemos aquí desajustes biológicos, presión arterial, frecuencia cardíaca, digestivos, la parte más mental de ansiedad, irritabilidad, reacciones emocionales desproporcionadas, no sé si os suenan estas cosas. Acortamiento de telómeros, no me voy a meter aquí porque esto es un tema un poquito más técnico, ¿vale? Apatía, a veces, pérdida de sentido vital, ya nos planteamos por qué nos metimos en este proyecto, para qué, qué sentido tiene esto en mi vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo tu sistema está devaluado, está hacia abajo, ¿bien?
Esto es un poquito la introducción. Agentes estresores reales, agentes estresores autogenerados. Y nuestra importancia o la importancia de poder tener periodos de recuperación para poder abordar el día siguiente. Yo creo que esto es bastante sencillo, pero os doy paso. Si queréis comentar alguna cuestión, aprovecho para beber agua. ¿Todo bien? Vale, pues continuamos. Por algunas cosas, según el tiempo, iré pasando de puntillas, ¿de acuerdo? Esto es importante, que comprendamos que nuestro bienestar depende de un ecosistema personal, ¿vale? No hablamos de una situación única, no es el trabajo, ¿no? Tenemos muchos entornos. Tenemos quizá alguna patología, dificultad, el tema del futuro, la proyección mental, nuestra imagen personal, quizá ante otras personas, en el mundo de la empresa, de clientes, proveedores, nuestra necesidad de formación, nuestra familia, relaciones de pareja, estudios, bueno, vivienda. Esto es nuestra vida, no estoy pintando nada raro, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la situación laboral, lo que ocurre habitualmente es que desequilibra. Come tanta parte de nuestra energía que lo que hace es velar el resto de nuestra experiencia. Y Mindfulness lo que te va a proponer es que repartas tarta, ¿sí? Cuando toda la tarta de tu energía se la come tu situación laboral y tus necesidades laborales, acaba deteriorándose tu ecosistema, se desequilibra. Bueno, creo que ya sabéis, ¿no? Por experiencia personal o de personas que tenemos cercanas, ¿no? Es una absorción tal, es tema laboral, porque es un tema de supervivencia, es un tema muy importante, estamos de acuerdo, pero el momento que no tenemos capacidad mental de equilibrar, ¿de acuerdo? Capacidad emocional de equilibrar, pues esto se come toda la tortilla, ¿vale? Se come toda la tarta. Y nuestro trabajo con Mindfulness, entre otras cuestiones, es aprender a equilibrar. No podemos omitir el ir al gimnasio, el quedar con nuestros amigos, el quedar con, ¿de acuerdo? Porque eso forma parte de tu ecosistema personal. Y si no lo hacemos, lo que provocamos es un desequilibrio muy fuerte. Y esto tiene que ver con algo que vamos a trabajar después, que es tu gestión atencional, ¿no? Tenemos que aprender a equilibrar el ecosistema personal. Os lo pongo aquí, ¿no? Tenemos que aprender a salir de un aspecto, ¿de acuerdo? Para dedicarle tiempo, atención, tiempo de calidad a las otras áreas que forman parte de tu ecosistema. Y la visión de ecosistema es muy importante. Sabemos en el mundo natural, en la naturaleza, que cuando hay un depredador o se mete han introducido un pez que no es de la zona, etcétera, y se vuelve muy voraz, desequilibra el sistema por completo, o una planta o cualquier otro elemento, ¿sí? Es una especie de gran consumidor de recursos que lo que provoca es a veces incluso la muerte y la desaparición de otras especies, ¿vale? Porque hay un desequilibrio. Y esto nos pasa a nivel interno. Si hay una parte que es muy voraz, que puede ser nuestro tiempo y calidad dedicado al entorno laboral, provocamos que el resto de nuestras áreas, ¿vale? Entran en declive, a veces desaparecen. Yo en estos años, pues claro, rupturas de pareja, pérdidas, enfermedades, he vivido de todo con los alumnos de los cursos, ¿vale? Vienen de situaciones críticas porque no han sido capaces de reconocer ese desequilibrio a tiempo, ¿no? Y provoca pues una ruptura de tu equilibrio, de tu ecosistema, ¿vale? Con la práctica lo que hacemos es aprender a atender, y os pongo aquí, a ayudar a reducir los agentes estresores autogenerados. Que haya un real decreto X que nos afecta, no podemos hacer nada. ¿De acuerdo? ¿Cómo me relaciono yo con ese elemento externo? Ahí es tu campo de trabajo. Y es lo que aporta la práctica de Mindfulness. ¿De acuerdo? No se trata de vivo en una burbuja aislado, sino que esos elementos que no puedo controlar, que me generan un impacto, sí que puedo aprender a gestionarlo, que es de lo que se trata. Bien, hay cosas, insisto, aquí que no podemos trabajar, perdón, que no podemos evitar y otras que sí. Y aquí os ponía al final, ¿no? Es una frase resumen, pero que me parece muy importante. No soy un trabajador, soy una persona que trabaja. ¿Vale? Quedaros con esto que es muy importante. Si he dejado de experimentarme como un ser humano con muchos ámbitos relacionales, de pareja, de cuidado, etcétera, etcétera, y todo se centra en que soy un trabajador, pues lógicamente entendemos que el ecosistema se desequilibra. ¿Vale? Y un ecosistema desequilibrado al final va a tener repercusiones a corto o a medio plazo. Bien, hasta aquí, segunda parte. ¿Algo que queréis comentar de esto?
¿Os veis, os reconocéis en algunos de estos aspectos? ¿Vale? La tendencia al desequilibrio, lógicamente, ¿vale? Me pasa a mí también, y yo llevo practicando mucho tiempo. Lo que pasa es que tenemos, cuando en el entrenamiento, la capacidad de reconocer cuándo para intervenir y aprender a repartir la tarta, ¿sí? Porque si no, mis hijos crecerán y no me enteraré, ¿sí? Habrá un problema en mi pareja y tampoco me enteraré. Habrá X dificultades que soy incapaz de ver, porque toda esa esfera de experiencia se lo está comiendo la única tarta. O sea, perdón. En todo ese reparto de tarta, el tema laboral, lógicamente, se come prácticamente todo. Y eso es algo que desde la práctica de mindfulness se te propone. Hay que aprender a equilibrar, porque todo forma parte de tu experiencia vital. Si una parte que es importante, que nadie, no vamos a negar la importancia de los recursos, ¿no? Se come el resto. Al final la pregunta es, recuérdame para qué vivo, que es que se me ha olvidado, ¿vale? ¿Cuál es mi horizonte? Bien. Pues vamos a empezar con ya detallando algunos de los elementos que forman parte de mindfulness, ¿no? Os voy a proponer una experiencia práctica, muy sencillita, ¿de acuerdo? Os voy a proponer que en el sitio en el que estáis, ¿de acuerdo? Os dejáis guiar un poco a ver qué sucede. Acomódate en el sitio y durante los siguientes minutos vamos a cerrar los ojos y vamos a tratar de no movernos a pesar de que nos pique o estemos incómodos. Y vamos a dejar la mente en blanco. Vamos a decir, mira, ya paso de todo, de pensar y de nada. Simplemente estoy aquí, sentada, sentado y sin nada que hacer. Vamos para allá. Bien, lo dejamos aquí. Que no quiero que os acostumbréis a no hacer nada. Que esto, ¿cómo mola? Ahora ya he cogido el kick. Se trata de no hacer nada. Bueno, vemos que lo de no hacer nada o no pensar, mente en blanco, pues no nos es accesible. ¿De acuerdo? Pues cuánto queda, que no se me olvide que tengo que hacer lo siguiente, se habrá cortado la comunicación, a ver si voy a estar yo solo aquí delante de la cámara y todo el mundo me está mirando. Yo qué sé. Pensamientos, ¿vale? Hablamos de que hay una parte, ¿de acuerdo? Que son nuestros pensamientos, nuestra última capa, ¿os acordáis? La parte cognitiva, la más reciente, ¿vale? Y sin poder evitar, pues ¡pum!, brotan. Yo visualmente hace muchos años, para mí era como la sensación de hacer palomitas, ¿no? Calientas el maíz y sale, ¿vale? Por mucho que quiera evitarlo, resulta que el calor, que sería la fuerza de la propia vida, nuestra propia vitalidad, provoca que generemos continuamente escenarios posibles, recuerdos, etcétera, ¿no? Cosas que suceden más allá de nuestra voluntad. Esto en la literatura de mindfulness se le llama muy habitualmente piloto automático, ¿no? Gran parte de estos elementos tienen que ver con la búsqueda de control. Como os decía antes, la incertidumbre es nuestro principal agente estresor. Y claro, no hemos evolucionado precisamente porque llevamos bien la incertidumbre. Qué bien, no pasa nada, no sé qué va a ocurrir, pero no pasa nada. No, te inquietas, te tensas, ¿vale? Si no, no estaríamos hoy aquí hablando. Si no nos hubiéramos tensado cuando no teníamos alimento, cuando teníamos una amenaza, ¿vale? Con lo cual no hemos evolucionado para ser tolerantes a la incertidumbre. O sea, que nadie se sienta mal. Es que yo me angustio mucho porque no sé qué va a ocurrir la semana. Normal, normal. Claro, es que nuestra supervivencia muchas veces depende de ello, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que su mecanismo de activación para que tú trates de acotar la incertidumbre es la tensión, ¿vale? Te tensas, te preparas, te activas y eso provoca muchas veces que no duermas bien y todo lo que comentábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la tensión es buena
cuando necesitamos resolver algo que podemos resolver. Aquí pongo un nivel, una cosa muy, muy básica, ¿no? Pues si tú necesitas ir al baño, lógicamente aparece en ti una tensión que lo que provoca es que te acciones para resolver la cuestión. Este mecanismo es muy básico a nivel biológico. Sin embargo, cuando nos ocurren todas nuestras tareas diarias, está bien que yo aplico tensión para resolver una situación que es resoluble. Tengo que llamar a, tengo que terminar este contrato, tengo que. Puedo hacerlo, puede estar en mi mano. Pero ¿qué ocurre si no es resoluble? Porque no está en tu mano. Por ejemplo, un confinamiento, una reducción o X. ¿Vale? Pues lo que ocurre es que el pensamiento, estas palomitas se vuelven muy protagonistas. ¿Mm? ¿Y qué ocurre también? Pues que el pensamiento se vuelve muy adictivo, me captura con mucha facilidad. Y ese escenario mental que estoy anticipando, que estoy recordando, se vuelve mi experiencia principal. Con lo cual vuelve a ser un agente estresor, el cual está deteriorando mis recursos. Por muchas vueltas que le dé, no sé qué va a pasar con la aprobación de las nuevas ayudas. No, está en tu mano. No está en tu mano. Y la capacidad de poder salir de esa película que nos estamos montando para podernos regresar al territorio en el que sí que puedo manejarlo es parte del entrenamiento de mindfulness. Sabemos que las películas que nos montamos habitualmente con ese sesgo negativo de 5-1 a veces son muy catastrofistas y provocan reacciones en tu biología que tienen que ver como si la amenaza fuera real. ¿Vale? Y aquí hay una parte muy importante, que es el centro de trabajo de las prácticas de mindfulness. ¿Por qué ese escenario posible de lo que puede ocurrir se convierte en tu experiencia principal y te genera ansiedad, te genera miedo? Bien, porque hay una parte cognitiva básica que es la atención, tu atención, que es la que regula tu experiencia. Yo estoy aquí en esta charla con vosotras, con vosotros, pero si hay una palomita de algo que me inquieta, que tiene que posiblemente ocurrir después, mi atención se ve desplazada con mucha facilidad hacia ese elemento. Y una vez que te captura, igual que os pongo aquí el cerebro, ¿no? Que captura esas palomitas, se convierte en tu experiencia principal. Podríamos decir que vivo lo que atiendo. Mi experiencia está donde está mi atención. Y si mi atención está puesta en algo, en un escenario de lo que puede ocurrir, esa es tu experiencia. Y tendrás ansiedad y tendrás miedo, no porque esté ocurriendo, sino porque el pensamiento de lo que puede ocurrir se ha vuelto protagonista. ¿Vale? Una frase resumen que pongo aquí es: vivo lo que atiendo. Bien, y si mi atención no está aquí, resolviendo las cuestiones que puedo resolver, sino que estoy en la fantasía, porque no deja de ser fantasía, de lo que puede ocurrir, o estoy rememorando lo que me pasó la semana pasada, ¿de acuerdo? Tu experiencia está allí y tu sistema biológico reacciona como si eso fuera la realidad. Bien, y esta es la clave del entrenamiento. No podemos manejar los elementos externos, pero sí que podemos manejar esta fábrica de palomitas. ¿Vale? ¿Cómo? Pues reconociendo que son palomitas, nada más. No son la realidad. Eso sería una de las prácticas básicas del entrenamiento de mindfulness, ¿no? Os lo pongo aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si yo no reconozco que esto es una película, como cuando vamos al cine y nos ponemos a llorar, hemos dejado de ver que eso es una pantalla plana, donde se representan unas imágenes con un sonido, ¿verdad? Pero fíjate qué lágrimas tengo. Bien, con lo cual ha habido una confusión aquí en el cerebro. De alguna forma, me lo he creído de tal forma, lo vivo con tanta intensidad que estoy llorando. ¿Vale? Pero es que esto en la vida nos ocurre. Lo vivo con tanta intensidad, esas películas internas, que tu sistema reacciona como si fuera verdad. Y tu presión arterial sube, y tu frecuencia cardíaca, y tienes cortisol en sangre, y te vuelves más reactiva, y tienes más miedo. ¿En base a qué? A la película que nos estamos contando de lo que puede suceder. Bien, y esto no es ni bueno ni malo. Esto es algo que tenemos que conocer, porque desde la comprensión y conocimiento puedo aplicar distintas técnicas que me ayuden a equilibrar esa tendencia a las películas, podríamos decir. Y aquí es donde nos ponemos ya un poquito en acción. ¿Está muy bien? Vale, ¿y qué hago al respecto? Si la atención cabalga por esas palomitas de manera aleatoria, sin que tenga ningún control, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a hacer la siguiente práctica. ¿Bien? Os propongo de nuevo una sencilla práctica, que es que cogéis vuestra mano preferente, diestra, zurda, la que queráis. Bien, y la vais a abrir y cerrar. Muy sencillamente, dices, bueno, pues esto está chupado.
Esto creo que lo puedo hacer. Genial. Ahora vamos con la siguiente parte. Vas a cerrar la mano. Bien. Vamos a cerrar también los ojos. Y te propongo que durante los siguientes instantes abras la mano lo más lentamente que puedas, con el menor gasto de energía posible. Vamos para allá, muy, muy despacio. Lo más lentamente que puedas vas abriendo tu mano. Y sencillamente cuando finalizáis, reposáis la mano. Bien, abrimos los ojos, lo dejamos donde estemos. Bien, fácil, aparentemente fácil. ¿Qué ha ocurrido? Creo que podemos acordar, y si no me lo decís, que durante unos instantes tu experiencia principal ha sido las sensaciones de apertura de la mano. ¿Sí o no? ¿Vale? Sí. Con lo cual tengo la capacidad, si yo regulo mi atención, soy capaz de convertir cualquier elemento en mi experiencia principal. ¿Por qué? Porque has depositado tu atención en esa zona. ¿De acuerdo? Y aparecen dos elementos. Bueno, os lo ponía aquí. Dos elementos. Por un lado, yo puedo dirigir mi atención a voluntad, a pesar de su tendencia a ir saltando de elementos en elementos, ¿de acuerdo? Con ese 5-1 que os decía, del pensamiento más de vaso medio vacío, ¿de acuerdo? Si yo me propongo que voy a convertir una parte de la realidad, en este caso ha sido la mano, en mi experiencia principal, tengo esa capacidad. Con lo cual, a pesar de todos los problemas y dificultades que esté proyectando en mi pantalla mental interna que me están agitando, me están generando ansiedad, yo puedo regular mi atención y decir, ahora aquí, ahora voy a terminar esto, y te centras por completo en ello, con lo cual tu experiencia ansiosa puede decrecer, porque estoy resolviendo algo que sí que puedo resolver, ¿vale? No estoy anticipando nada, no estoy recordando nada, sino que estoy en lo que tengo que hacer, me centro y mi sistema se equilibra. Bien, hablamos de que mindfulness no trata de evitar, de aislarme de sonidos, otras sensaciones, como os ha pasado ahora, emociones, pensamientos. No se trata de cerrar el grifo. Se trata de que yo soy capaz de priorizar aquello que yo decido, no lo que las palomitas aleatorias deciden, que es lo más importante. Bien, sensación principal elegida. Pasamos de un proceso de una conciencia que te pone en situación de darte cuenta de dónde estás y yo puedo decidir, puedo reconducir mi atención, luego mi experiencia donde yo quiero. La forma, digamos, de evitar de alguna manera o regular que mi mente esté anticipando escenarios futuros es dándome cuenta de que mi atención está en esa película y reconduciéndola a lo que está sucediendo en tiempo real, a lo que puedo hacer, al correo que tengo que escribir, al trabajo que tengo que terminar. Bien, es una forma de regulación que va a impedir que todos los sistemas biológicos de amenaza se pongan en alerta y estén configurando nuestra experiencia continuamente. Os pongo aquí uno de los efectos de la práctica de mindfulness. Imaginaros este escenario donde todas estas palomitas, aquí pongo coche, pues proyectos, evolución económica, salud, viajes, hijos, etcétera. Todo eso está, mi mente, mi atención está dispersa, puede reconducirla a una tarea única. Os he puesto aquí un ordenador, por ejemplo, ¿no? Y entonces el ruido, pongo aquí parásito, se reduce. Se reduce y consumo menos recursos internos, menos energía. ¿Vale? ¿Qué ocurre si consumo menos energía? Pues que necesito menos fase de recuperación. Me he gastado menos, con lo cual estaré en un estado más óptimo para la siguiente tarea que tenga que resolver. Sea laboral, sea personal, el tiempo que puedo dedicar, por ejemplo, de calidad a mi hija va a depender de cómo me encuentre. Si estoy con todos mis sistemas bajo mínimos, porque los he empleado, los he gastado en todos estos paisajes imaginarios a veces muy terroríficos o muy ansiosos, y luego mi hija me reclama atención, ¿qué le puedo dedicar? ¿Qué calidad de atención le puedo dar? Difícil, ¿no? Cuando tengo mis recursos gastados.
Pues vamos a ver el tiempo que tenemos. Os voy a proponer una práctica que podemos introducir y si luego me lo recordáis, puedo compartir un audio con esta práctica directamente a través del chat, ¿de acuerdo? Para que podáis repetir esta práctica. Vamos a hacer un proceso de autoequilibrado. Vamos a pintar un escenario en el cual son las 11 de la mañana o las 11:30, me noto con un estado de agitación muy fuerte, con una mente que está continuamente manejando todos los posibles escenarios, que me está generando incluso a veces hasta sensación de que me falta el aire, que nos ocurre muchas veces, ¿no? Entonces digo, vale, espérate, yo vi un taller en el cual si soy capaz de reconducir mi atención, puedo autoequilibrar mi sistema biológico. Vamos para allá, vamos a entrenar esta cualidad, ¿vale? Para ello os propongo que os pongáis en posición sentada, como imagino que estáis. Eso sí, importante, la espalda tiene que estar erguida, debe estar erguida por pura salud, higiene y por una actitud atencional, ¿vale? Sensación de crecimiento, esa sensación de cuello largo, relajas los hombros y yo te voy a ir guiando por las distintas partes, ¿vale? Entonces te propongo de nuevo que cierres los ojos y de alguna forma generas una actitud de regalo, de autocuidado. Voy a hacer algo por estar mejor. Y lo primero que te preguntas, que te cuestionas es ¿cómo me encuentro? ¿Tengo molestias? ¿Estoy cansado? ¿Estoy cansada? ¿Tengo motivación? Esa evaluación, ese check de cómo me encuentro, sin juzgarme, simplemente cómo me encuentro. Y ahora vas a dirigir tu atención hacia las sensaciones de tu respiración. Observa cómo el aire entra en tu cuerpo, nariz, garganta, hombros, pecho, abdomen, y cómo sale. Intentamos que sea por la nariz, tanto la inspiración como la exhalación. Y presta mucha atención a las distintas sensaciones que puedes percibir en distintas partes de tu cuerpo durante todo el trayecto de la inspiración y durante todo el trayecto de la exhalación. Bien, ahora vas a descender con tu atención parte inferior del cuerpo hacia la zona de los pies. Presta atención a las sensaciones que puedes tener en esta zona de tu cuerpo, pero no muevas los pies. Simplemente puedes recoger sensación de presión, hormigueo, quizá temperatura, tensión. Estás descubriendo, no estás buscando nada. Continúa hacia la zona de las piernas, las pantorrillas, la zona de los gemelos. Observa qué sensaciones te puedes encontrar aquí. Sin juzgarlas, no son ni buenas ni malas, son sensaciones. Y a veces no hay sensaciones. Observa también la ausencia de sensaciones. Continúa hacia el espacio de los muslos, el espacio entre las rodillas y las caderas. Zona del cuádriceps, parte anterior, zona posterior de los isquiotibiales. Reconoce con tu atención, como si fueras una exploradora o un explorador, qué sensaciones pueden aparecer. Hormigueo, presión, temperatura, dolor. Y continúa hacia el área de los glúteos. Recoge con tu atención las distintas sensaciones que aquí puedan suceder. Continuar elevándote hacia la zona lumbar, parte inferior de tu espalda. Región que suele acumular muchas tensiones, que simplemente queremos tomar conciencia de ellas. Somos como investigadoras, como investigadores de nuestro cuerpo, observando cual científicos.
Sigue ascendiendo con tu atención hacia la parte superior de tu espalda, zona de los omóplatos, escápulas, zona dorsal, y recoges con tu atención las distintas sensaciones que aquí pueden emerger. A veces son agradables, otras veces desagradables, neutras. Continúa hacia la zona del cuello, parte posterior del cuello. Toma conciencia de las sensaciones que aquí puedes tener, sin juzgarlas. Y sigues ascendiendo prestando atención hacia la cima de tu cabeza. Cuero cabelludo. Muy atentas, muy atentos a las sensaciones que aquí pueden emerger. Desciende ahora hacia la región de la frente. Ojos. Pómulos o mejillas. Observa qué sensaciones te puedes encontrar en esta región de tu cuerpo. Y ahora orienta la atención hacia la mandíbula. Toma contacto con esta parte de tu cuerpo y con las sensaciones que puedas tener en esta región. Y ahora, como si de un escáner, una fotocopiadora se tratara, vas a hacer un barrido general de sensaciones de todo tu cuerpo. En tu inspiración, desde las plantas de los pies hasta la cima de la cabeza, y en la exhalación en sentido contrario, cima de la cabeza hacia las plantas de los pies. Un barrido global de sensaciones sin detenerte en ninguna zona. Y cuando te corresponda, según marque tu respiración. En tu inspiración de abajo a arriba y en tu exhalación de arriba a abajo. Como una ola de conciencia que entra por tus pies en la inspiración y regresa en tu exhalación. Bien, realiza ahora una respiración más amplia, más profunda, exhalando por la boca. Y vamos saliendo de la práctica. Esta práctica es muy fácil de incorporar. Bien, y lo que hemos hecho es romper el bucle de los pensamientos en esa desproporción 5:1 y dedicarnos un tiempo. A mí me gusta decir que esta práctica es de vuelta a casa. De repente, vale, me reconozco como un ser vivo que está experimentando la vida, que siente, ¿de acuerdo? Y eso implica que puedo regular, puedo equilibrar mi tendencia de estar en ese palomiteo continuo, a decir, vale, bajo. No sé cómo os encontráis con la práctica, es muy sencillita, pero provoca un cambio. Ese cambio es el proceso de descanso que debo tener a lo largo de una jornada laboral para poder ir equilibrándome y no desgastarme. No os voy a engañar, la práctica es muy fácil de hacer. De hecho, os puedo dejar el audio, ¿de acuerdo? Para que la repitáis. La dificultad es parar en tu día a día para implementarla. ¿Sí? Pero este es el gran éxito de la práctica. Si yo consigo regular mis estados en los cuales ya me voy deteriorando, empiezo a estar más gastada, más gastado, consigo volver a un punto óptimo de rendimiento, un estado óptimo donde puedo atender lo que tengo que atender.
no a esa fantasmagoria de todos los escenarios posibles. ¿Bien? Yo os lo propongo. ¿Qué nos dice la ciencia, no? Esto ya es, voy a pasar un poquito de puntillas por aquí para daros tiempo de intervención. Bueno, mindfulness no nace de las plantas. Sí es verdad que tiene su origen en tradiciones meditativas que vienen de Oriente principalmente, pero las hemos pasado por nuestro filtro, el filtro que nos da seguridad y nos da confianza, ¿no? Que es el filtro del método científico, ¿no? Y sabemos que la práctica continuada, reiterada de mindfulness provoca cambios, modificaciones en nuestro cerebro, no solo a nivel de funcionamiento, sino a nivel de estructura, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro, que es plástico, se va modificando con la práctica continuada. Más o menos ahí las investigaciones nos dan un dato, entre 10 a 20 minutos diarios de mindfulness provoca modificaciones. ¿Bien? Hay áreas de nuestro cerebro, no vamos a entrar mucho aquí, que engrosan sus capas para favorecerte esta conciencia de que estoy capturado en una serie de elementos que no me vienen bien, que me están desgastando, y poder reconducir mi atención, luego mi energía, a aquello que está realmente sucediendo. ¿Bien? Con lo cual mi nivel de energía va a cambiar, mi nivel de recursos internos va a cambiar, porque estoy favoreciendo esas pausas, como decíamos al principio, de descanso, de recuperación. Bien, bueno, que sepáis que esto lleva ya una tradición de los años 90, podríamos decir. Empezó a emplearse ya en algunas grandes empresas porque veían que gran parte de sus bajas laborales, no hablemos en términos económicos, venían por procesos de ansiedad, de angustia, de estrés continuado en las personas. Había un deterioro por situaciones puntuales o situaciones de base, ¿no? Deciros también que yo llevo trabajando desde ya hace tiempo con distintas empresas también, las que he colaborado. Ahora estamos sobre todo con Finasa promocionando o favoreciendo estos entrenamientos en distintas empresas, ¿vale? Y simplemente os dejo esta diapositiva final antes de vuestras intervenciones, ¿no? Ruido. Esta es una persona que está delante de un paisaje paseando con su perro y tiene dos escenarios, ¿no? La persona tiene el escenario del ruido, ¿de acuerdo? Con todo ese palomiteo, y el perro ve lo que es, lo que hay delante, qué es real. Pues que tengo unos árboles y está el sol. Fin de la historia. Entonces, decimos, mindfulness podría ser un entrenamiento de mindfulness, aprende a ser un perro. Pero desde marketing me han dicho que no es buena cosa, que no digamos eso. Es una broma, ¿vale? Pues nada más. Finasa, que es el que está promocionando, Juan Luis, la empresa, también los cursos en empresas, ¿no? Para personas que quieren entrenar estas capacidades. Pues yo por mi parte, que ya he hablado mucho, hasta aquí os lo dejo, ¿vale? Si queréis comentar cualquier cosa, cualquier duda, cualquier sugerencia, pues estoy aquí atento al chat, o si queréis hablar en directo, pues fenomenal, este tiempo final. Me quedé con lo último de no van cambiando las diapositivas. Eso ya pasó. ¿Vale? Si queréis compartir o comentar algo. Voy a buscar el audio de exploración mientras tanto, por si queréis usarlo ya. ¿De acuerdo? No hay que hacer ningún curso, o podéis poner en marcha ya. Bueno, he sido un gran conferenciante porque no tengo ninguna duda. Me da miedo. ¿Está todo bien? ¿Alguna cuestión que queréis compartir? Que os dejo sin audio, ¿eh? Ahora no lo comparto yo. Bueno, voy a buscar el audio mientras os lo pensáis. Si queréis comentar algo, os lo comparto y por mi parte daría por finalizada la práctica. Rafa, Dime. soy Yolanda. Voy a ¿Qué tal, romper el Yolanda? hielo. Oye, una cosita, el tema de Dime. los cursos, ¿los tenéis presenciales o presenciales y online? Pues ¿Cómo lo dada la tenéis ahora situación, organizado? me he tenido que embarcar en el mundo online. Ha Vale. sido un tránsito duro. Yo soy Ujú. una persona muy presencial. Llevo dando clases en distintos entornos, pues yo creo que desde que tenía 19 años y ya tengo un poquito más, ¿vale? Pero bueno, me he ido adaptando. O sea, si algo he aprendido con mindfulness y todos hemos aprendido con la situación, es que la adaptación que nos caracteriza como especie, ¿de acuerdo? Hemos sido adaptado a medios muy distintos, muy dispares, pues también está presente ahora. Y ahora tenemos los cursos en estos dos formatos. Hay Vale. empresas en las que se organizan grupos muy reducidos, 5 personas, para que os hagáis una idea, con lo cual dificulta mucho la implementación. Y hay empresas que han optado por el mundo online. Vale. Ahora estoy terminando un grupo y bueno, está funcionando mejor de lo que yo me esperaba, ¿eh? Con herramientas de este estilo de Zoom, que no es lo mismo que la presencial, pero bueno, da una aproximación
que curiosamente aporta otros elementos que yo no esperaba. ¿De acuerdo? Vale, Que es un poco la facilidad de la gente para hacer el curso en sus casas, en sus momentos, decir, vale, es que si yo me tengo que desplazar a un sitio a hacer el curso, directamente no lo hago, me decían, ¿no? claro. Y gracias a esto ha sido el curso accesible para mí. Y esto es un gran avance en ese sentido. Vale. ¿Y los grupos los realizas tú? O sea, me refiero que pueden ser varias empresas y haces un Sí, grupo, o cada eso es. empresa lo tratas de manera diferente. Pues va a depender, digamos que tenemos cursos abiertos al público, en los Ujú, cuales cada uno viene de donde viene y yo ni me entero de dónde vienen. ujú. Luego tengo grandes sorpresas, digo, anda, si esta persona es tal, porque yo en ese sentido soy un poco despistado, ¿no? Pero también es verdad que hay grupos ya cerrados, grupos en los cuales se decide, oye, esta empresa, tengo un grupo de directivos o la parte de que necesito, les vendría bien esta introducción, o este Vale. taller, mejor dicho, este entrenamiento. Es un Ujú. entrenamiento. Recordar que yo vengo del mundo del deporte, de la educación física, y para mí la similitud con el entrenamiento es total. Ujú, ¿De acuerdo? vale, Por esto que os he comentado antes. Se trata de repetir, establecer un hábito y tiene sus momentos de entrenamiento, sus momentos de recuperación igualmente, ¿no? Entonces, sí, en vale, respuesta a tu pregunta, tenemos las dos versiones. Personas que vienen de distintos sitios, ¿de vale. acuerdo? Y Ujú, también personas o empresas que dicen, quiero implementar esto con un grupo determinado. Bueno, pues perfecto. vale, vale, fenomenal. Gracias, Aclarado. Yolanda. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, Rafa, yo tenía una pregunta, te la he dejado en el chat, pero te la dirijo directamente. Perfecto. A mí me parecen súper útiles los datos que nos das, las claves que nos ofreces. Creo que nos puede llevar a muy buen término, tal y como vivimos, pero ¿es sencillo que uno autodetecte cuando está tan estresado? Ujú. ¿Somos conscientes en realidad de lo que vivimos en el día a día? A mí No, me parece particularmente lo más complicado. es lo más complicado. Y quizá una de las grandes aportaciones del curso, como prácticas, lo que hemos hecho ahora se llama body scan o exploración corporal, es tomar conciencia de cómo me encuentro. ¿Vale? Ese sentir tu respiración agitada, tus tensiones corporales, tus dolencias, forma parte del entrenamiento de mindfulness. Es vital. Es decir, ¿cómo voy a regular algo que no sé qué me está ocurriendo? Esto es imposible. La primera parte del entrenamiento de mindfulness es un incremento de tu nivel de conciencia. Por eso empezamos con la pregunta, ¿cómo me encuentro? Y repaso. Estoy cansado, estoy cansada, tengo motivación, estoy un poco plof. Es que eso es importantísimo. Estoy muy reactivo, tengo mucha tensión. Pues oye, tienes ahora una reunión difícil o la semana que viene y no estás muy bien porque tienes un problema familiar, por las razones que sean. ¿De acuerdo? Bueno, una conciencia incrementada que trabajamos y entrenamos te permite darte cuenta y tenemos dos opciones. Si tienes capacidad, aplaza esa reunión, porque es muy importante y tu estado no es óptimo. Pues mira, ya tienes una gran ganancia. En vez de decir, sí, sí, voy a hacerlo porque tengo que hacerlo, porque tengo que hacerlo. Espérate, ¿estás en condiciones de hacerlo? ¿En condiciones buenas? ¿Vale? Y la otra ganancia que tenemos es que aprendemos también técnicas para regular tu estado. Con lo cual, en respuesta a tu pregunta, es una parte fundamental del curso incrementar la conciencia y se consigue. Digamos que tenemos como dos grandes bloques en el entrenamiento. Una primera parte es despertar esa conciencia. ¿Dónde estás? No es que estoy dándole vueltas a este tema. Vale, eres capaz de reconducir tu energía, tu atención a lo que estás haciendo. ¿Vale? Con lo cual ya empiezo a equilibrar. Y sobre todo empiezo a darme cuenta realmente de dónde estoy. Porque muchas veces es un piloto automático y dices, estoy agotada, estoy agotado. Y a veces te preguntan, ¿y por qué? ¿Qué has hecho? Vale, lo que has hecho es que realmente has estado manejando tantos escenarios posibles que han deteriorado tu energía, ¿vale? Y realmente no tienes un elemento, es que está levantando peso, yo qué sé, ¿de acuerdo? Estado de mudanza, entiendo que estés cansada, que estés cansado, pero el cansancio viene por otro lado y esa conciencia se despierta. Es entrenable si no haríamos cursos de mindfulness, lógicamente. No puedo regular algo que no sé qué me está sucediendo. ¿Vale? Y eso ya no es un aspecto médico que te evalúa y te dice, tienes un desequilibrio en tu atención. A mí nunca me han dicho eso, ¿no? Tu atención está galopante por ahí, te está generando mucho estrés. No te lo dicen, ¿no? Es una práctica que tú tienes de forma interna que reconocer cuando tienes un estado alterado que no es beneficioso ni para ti ni para las personas con las que convives. Siempre digo que mindfulness muchas veces nos las tienen que financiar las familias, las parejas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son, entre comillas, víctimas de nuestro estado.
y un estado muy alterado por las situaciones laborales empapa todo tu ecosistema, nos guste o no. No podemos decir, no, ya he acabado, ya nos gustaría, ¿verdad? Ya está. Ahora ya me dedico plenamente a ti, a disfrutarte y a experimentarte. Pues no es sencillo, no es sencillo. No sé si te he respondido bien. Perfectamente. Genial, me Gracias. alegro mucho. ¿Alguna cuestión más que queréis plantear? No, puntualizar lo que has dicho, que de hecho para darte cuenta, muchas veces es, o sea, la práctica diaria de fijar la atención en algo durante 10 minutos todos los días te hace darte cuenta cuando terminas en tu vida, en tu día a día, darte cuenta de esas cosas que no te estabas dando cuenta. Totalmente. Fíjate que una de las cosas que a mí ¿cómo explicarlo? Me da mucha motivación en la práctica es que aquello que yo no le he prestado atención, tengo muchas dificultades para recordarlo. Os suena esto, ¿no? ¿Vale? Cuando dicen, ¿y qué has comido? ¿Y qué le has dicho? ¿Y qué te ha contado? ¿Vale? Una atención muy dispersa, que es lo habitual, impide que yo pueda experimentar con calidad, con profundidad, lo que estoy viviendo. Con lo cual, ¿cómo lo vais a recordar después? La atención y la memoria están íntimamente unidas. ¿Sí? Hablamos de atención plena, quizá para una vida plena. ¿Sí? Y no digo para rescatar solo los aspectos buenos, es que todo forma parte de mi vida, hasta la discusión que he tenido. ¿Vale? Pero tengo que estar presente en ello porque eso también es nuestra vida. ¿Vale? Y forma parte de mi bagaje. Entonces, quizá es verdad que social y tecnológicamente tenemos ahora más dificultades de tener una atención de calidad, de sostenerla. Tenemos muchos frentes abiertos, muchas herramientas de comunicación y eso deteriora nuestra calidad atencional. Con lo cual nuestra experiencia se ve arrastrada. Se ve arrastrada porque pierde profundidad, pierde calidad. ¿Bien? Es un poco... Chema, lo que te puedo contar al respecto, yo coincido plenamente. Es decir, si no soy capaz de prestar atención con calidad a algo, aquello queda como un hilo de conciencia que se debilita y probablemente al día siguiente ya ni te acuerdes. ¿Vale? Y hay cosas que, bueno, pues da igual, porque son operativas. ¿Qué más me da acordarme del dato negativo en la casilla no sé qué de la hoja de cálculo? Pues son operativas, se resuelven y ya está. Pero cuando ocurre con nuestros seres queridos, con nuestras relaciones, con nuestro cuidado, con nuestra sensación de pertenecer al mundo en el que vivimos, pues hombre, yo ahí ya saltan las alertas, digo, yo no quiero pasar por mi vida de puntillas, yo quiero experimentarla con un poquito de calidad, ¿no? De profundidad. Pero eso es una cuestión mía, personal, que yo os transmito, ¿no? ¿Más cuestiones que queréis compartir o comentar? Yo solo un comentario, Rafa. Dime. Te llevo conociendo desde muchos años. La verdad que a mí principalmente me has ayudado muchísimo en muchos pasos y siempre me llevas a una conclusión, sobre todo con qué hacer mañana. ¿Y sabes la conclusión cuál es? Que mañana me voy a coger el día libre. Lo tengo clarísimo. Así que, bueno, pues nada, yo, como sabéis, bueno, soy Juan Luis, soy Finasa, trabajo y colaboro con Rafael. Y lo que he dicho es cierto. La verdad es que desde que le conozco, aparte de que nos une una amistad, un trabajo, una relación profesional, pues a mí sinceramente me ha ayudado muchísimo a dar unos pasos muy, muy importantes. Y de hecho me ha llevado a cambiar mucho mi vida, mi forma de ver las cosas, de tratar de hacer el trabajo, de planificarme y públicamente pues le quiero dar las gracias, ¿no? Por ello, ahora que es la oportunidad. Así no que estaba nada preparado, más. ¿eh? No estaba preparado. No, es una opinión muy sincera. Y tú lo sabes bien. Sí, lo sé, lo sé. Te conozco de hace muchísimos años. Yo reconozco, gracias Juan Luis, porque reconozco la dificultad que implica lo que te propone Juan Luis, ¿no? Es decir, mira, yo internamente siempre digo que se caiga el mundo. Ahora voy a parar. Si no tengo esa firmeza y esa convicción, porque reconozco la importancia que es no perderme mi propia experiencia vital, ¿de acuerdo? Si no tengo esa fortaleza, pues al final el río que nos lleva nos arrastra. Esa diapositiva inicial. Nos arrastra y somos, entre comillas, pues un objeto más de ese río que va vapuleándonos y chocándonos contra rocas, y ahora por aquí, y ahora un remanso, y ahora otra cascada, y es como, bueno,
construyamos un barco, como ha hecho Juan Luis, y decir, aquí, me voy a quedar en esta roca, voy a parar, ¿vale? Sé que el río sigue, sé que tengo que volver al río, pero necesito establecer prioridades en base a una convicción fuerte de que hay un compromiso con tu vida, ¿vale? En ese ecosistema que hemos dibujado, el trabajo forma una parte muy importante, más en el tema de autónomos, empresarios, ¿no? Por supuesto que sí, pero no se puede fagocitar, no se puede devorar el resto de áreas de tu vida. Yo, siendo un poco, no sé cómo explicarlo, a veces me proyecto a mí, digo, cuando tenga, si llego 80 años o 90 años, ¿no? ¿Qué me gustaría sentir? Sentir que he experimentado mi vida. No que he sido arrastrado por la situación y que me ha pasado con algunas personas que hacen los cursos, decir, ya estoy aquí, ¿y qué ha sucedido en mi vida? ¿Cómo que qué ha sucedido? ¿Cómo puede surgir esa pregunta? ¿Dónde estabas? Es la pregunta que yo te haría, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Vale? Pues apropiémonos de nuestra propia vida dedicándole un tiempo a esas áreas del ecosistema que forman parte de tu experiencia. Todo esto muy filosófico. Hay una cita, me acuerdo yo, Rafa, yo para terminar, si te parece. Hace un tiempo tú me recomendaste un libro de Timothy Ferris, me acuerdo que se llamaba 4 horas laborales, y que hablaba de la famosa regla de Pareto, lo del 20-80. Sí. Eso de verdad, en cierta forma, yo lo he puesto en práctica. Es decir, vamos a ver hasta qué punto el 80% de mi energía, ¿qué es lo que me va a suponer productivamente? Y te pones a hacer ese cálculo y muchas veces dices, efectivamente, estoy gastando mucho más energía para la productividad y para el beneficio, ya no solo económico, sino incluso personal que puedes llegar a tener. Y eso a mí precisamente me ayudó muchísimo. Pues gracias a esa cita y a ese libro, que aunque es un poco friki el autor y el libro, ahí estamos de acuerdo, pero realmente tiene razón. Y es verdad, y esa 20-80 muchas veces hay que hacerlo para todo, no solo para el tema personal, sino para el tema incluso hasta laboral. Sí, yo creo que una de las claves que quizá deberíamos evolucionar a nivel empresarial, ¿no? Es cuando hablamos de retorno de inversión, los famosos ROI. ¿De acuerdo? ¿Qué falta en el ROI? Tu bienestar. ¿Cómo te encuentras tú? Sí, de nada sirve producir más y tener más ROI a nivel económico si es a costa de un deterioro personal. Esta es mi gran propuesta. Evidentemente habrá muchas empresas que ven una patada en el culo y no me dejen entrar. Aquí no se trata de bienestar personal, se trata de producir. Y al final la realidad es que personas que son más felices, personas que están mejor en su vida, producen más. Correcto. ¿Vale? No es algo antagónico. Parece que si dedico más tiempo a cuidarme y a cuidar de mi familia, estoy deteriorando la productividad. De eso nada. Tu ecosistema es mucho más sano. Con lo cual la parte laboral también será mucho más eficaz. Pues nada más por mi parte y nada menos. Estaba buscando por aquí, os voy a compartir el audio. A ver. Creo que lo puedo hacer. Gracias, esto no lo... Rafa, sí. y creo ¿Perdón? que lo esencial de este desayuno es que seamos dueños de nuestra vida, yo creo, y que la gestionemos y que no nos dejemos arrastrar por ese vendaval que ahora estamos viviendo, y que creo que tú ahora, pues en tus cursos serás muy conocedor de esta vorágine en la que estamos inmersos. Entonces, intentemos ser dueños y gestionemos nuestra propia vida a nuestro gusto. Sí. Complicado, es fundamental. Es muy complicado. Yo coincido totalmente. Se trata un poco de no perder la visión sobre el resto de áreas que forman parte de tu experiencia vital. Y yo sé que hay una que es muy gorda, que llama mucho la atención y que chilla mucho, ¿vale? Es como el niño de clase que da mucho la tabarra, ¿vale? Si estoy pendiente de él, dejo de prestar atención al resto de los niños que también están aprendiendo, que también se están educando, ¿vale? Ahí vemos que es algo injusto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el que más grita y el que más guerra da se come toda la tarta? Pues no está bien. Tenemos que ser capaces de repartir, ¿no? Ecuánimamente al resto de alumnos. Pues aquí es lo mismo. Hay que repartir tarta en el resto de áreas de tu vida. Pues nada más, os voy a compartir, creo, el audio, si lo tengo aquí, un segundito, por si queréis practicar, que os pongáis ya, quiere decir que no esperéis. Tenemos una práctica muy sencilla que podemos implementar. A ver, aquí está, os lo he subido al chat
¿De acuerdo? Está subiéndose ya. Esta es la práctica que acabáis de realizar. Exploración corporal sentados en silla. Muy sencillita. Muy sencilla de hacer. Muy difícil de incorporar a tu día a día. Este es el gran reto. Te puedes poner una alarma que te recuerde cada hora que pares 5 minutos, cada 2 horas, cuando tú consideres. Pero por lo menos bajamos de ese nivel de demanda grande y recojo energías. Y en ese proceso de desgaste, equilibrio, el resultado al final del día va a ser distinto. Porque te has dedicado un tiempo a ti, te has dedicado un tiempo a cuidarte, a tus recursos internos. ¿Bien? Muy bien. Pues pongámoslos en marcha y cada vez que lo escuchemos nos acordaremos de ti, Rafa. Bueno, oye, pues nada más que daros las gracias, de verdad, por dejar estos espacios y que, bueno, pues que se difunda quizás una actitud ante la vida también, ¿no? Donde entendemos, yo vivo personalmente como autónomo también, ¿no? Las dificultades enormes que estamos teniendo ahora, por muchas razones, ¿vale? Pero también se generan nuevas oportunidades. Entonces, en ese 5-1 vamos a abrir un poquito nuestro espacio de conciencia para darnos cuenta de que hay cambios, claro que sí. Y hay cosas que perdemos, pero habrá cosas que ganemos también. Bien, así que os deseo que tengáis mucho éxito en vuestro tránsito, porque hay que hacer un tránsito, no nos queda otra, ¿vale? La situación nos ha empujado, ¿vale? En este tránsito y esta adaptación a la nueva situación, pues espero que os vaya muy, muy bien. Igualmente, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos esperamos en el próximo. Un abrazo. Gracias. Adiós, hasta luego, buen día.